Bendiciones con todos. Tema 99. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y el anuncio de la negación de Pedro. Y utilizamos San Juan capítulo 13, versículos del 36 al 38, que dice lo siguiente. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¡Wow! El apóstol Juan termina este capítulo con las palabras de Pedro, el cual, como lo ha venido haciendo hasta hoy, no dimensiona lo que decía, y esto lleva a Jesús a profetizar su negación. Este capítulo nos muestra, por un lado, el anuncio de la traición de Judas y por el otro, el anuncio de la negación de Pedro. Ahora bien, entre Judas y Pedro existe una enorme diferencia, ya que obviamente ambos fallaron. Pero la diferencia es que Judas traicionó a su Señor de forma premeditada, mientras que Pedro negó a Jesús por su descuido espiritual. Sin embargo, veremos que Pedro se arrepintió de su pecado, mientras que Judas decidió huir de Dios y quitarse la vida. Como sea, podemos aprender mucho de este hombre llamado Pedro, no para criticarlo, sino para no cometer los mismos errores. Pedro no ponía atención a las enseñanzas de Jesús. Si hay algo que sobresale de Pedro, es su carácter impulsivo y descuidado. Y aquí lo vemos claramente, ya que después de haberlo oído, éste se adelanta a todos los demás para inquirir acerca del lugar a donde él partiría. El Señor había estado enseñándoles cosas muy importantes que les debía preparar para el momento que él partiría de esta tierra. Ya les había dicho que a donde él iba, ellos no le podían seguir, pero quería que comprendieran acerca de la importancia de amarse los unos a los otros como él los había amado. Pero Pedro no había puesto suficiente cuidado a sus palabras, ya que en lugar de entender la importancia del amor fraternal, se preocupaba más por saber al lugar donde Jesús iría para seguirlo. A pesar de que ya les había dicho que no podían seguirle, a pesar de eso, ¿sí? No es la primera vez que Pedro hacía esto. Ya anteriormente Jesús lo había reprendido de forma de su falta de comprensión. Esto lo vemos cuando trató de persuadirlo para no ir a morir en la cruz del Calvario. Pero por esto el Señor lo reprendió. Escuche lo que dice en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto le pasa a Pedro por no poner atención en las enseñanzas de Cristo y tratar de seguir sus consejos. Pedro estaba interesado en seguir a su maestro. A lo mejor no concebía su vida sin él, pero Jesús tenía otros planes que él tenía que obedecer. El amor de Pedro hacia
su Señor era sincero, pero un tanto descuidado, porque no había estado escuchando lo que Jesús les decía, ya que tenía que comprender que el camino de nuestro Señor, el camino que nuestro Señor tomaría, tenía que recorrerlo solo, mientras que ellos tendrían que permanecer unidos en amor, esperando la voluntad de Dios. Pero Pedro no quería esperar. Él deseaba ir con su maestro. La lealtad vacilante de Pedro. Dice Juan 3:77, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Aquí vemos otra característica de este hombre tan conocido en las Escrituras, y es su lealtad vacilante. Pedro quería seguir a Jesús, a pesar de que ya les había dicho que no le podían seguir. Él quería seguirlo y aún dar su vida por él. Si bien es cierto, este hombre llegaría a convertirse en una de las columnas de la iglesia primitiva, con una lealtad inquebrantable que lo llevaría a convertirse en uno de los mártires de los primeros siglos. Pero para este momento no era esa persona. Pedro realmente amaba a Jesús y ciertamente su vida quería dar por él. Pero lamentablemente, por su descuido e impulsivo carácter, nunca escuchaba lo que su Señor le decía, sino se adelantaba a afirmar cosas que ante situaciones de la presión no iba a poder vencer. Todo porque no se preparaba espiritualmente. Como cristianos, debemos ser cuidadosos con nuestra vida espiritual, ya que si nos descuidamos y no la cultivamos adecuadamente, podemos llegar a caer en situaciones que deshonren a nuestro Señor. Sí, Señor. Nuestro carácter y convicciones deben ser firmes y no vacilantes. El Evangelio no se fundamenta en emociones del momento, sino en convicciones fuertes. En la parábola del sembrador, nuestro Señor nos habla de la persona de corazón descuidado, la cual recibe con gozo el mensaje del Evangelio, pero cuando vienen las persecuciones tropieza porque es inconstante en sus caminos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6 y versículos 20 y 21. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Si queremos ser personas que se mantengan firmes en el Evangelio, debemos prestarle atención a las palabras de Dios, obedeciéndola, ya que esto nos ayudará a no desviarnos del propósito de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25. Pero vosotros sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si Pedro hubiese escuchado a Jesús y en lugar de insistirle que quería seguirlo, hubiese entendido la importancia de amarse fraternalmente con los demás discípulos
y esperar en su voluntad. A lo mejor no hubiese cometido el pecado de la negación. Sin embargo, no lo hizo y Satanás tomó ventaja de ello. Jesús anuncia la negación de Pedro. Juan 13:38 dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Satanás tomaría ventaja del descuido de Pedro y por eso Jesús le dijo que no cantaría el gallo sin que lo negara 3 veces. Jesús le advirtió a Pedro que Satanás había pedido ocasión para zarandearos y por eso había pedido que Dios le diese fuerzas. Pero Pedro, en lugar de escuchar y ser cuidadosos, se mantenía en su posición que no sería así, sino que aún hasta la muerte lo seguiría. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículos de 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo os he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que no me conoces. Qué cosa, ¿no? Qué confrontación tan clara. En la vida cristiana tendremos muchas oposiciones y Satanás tratará de hacernos caer de nuestra fe. Pero debemos estar firmes en nuestras convicciones, atentos a la palabra de Dios, que es la que nos edifica y prepara para toda buena obra, y mantener nuestra relación con el Espíritu Santo. De esta forma el Señor nos sostendrá en medio de cualquier dificultad. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Sí, a veces estamos con la palabra, pero no la ponemos en práctica. Y a veces estamos allí que alguien nos está predicando, esto es increíble, pero no estamos escuchando nada. Nuestra mente está en otras cosas. Y parece que en estos tiempos a Pedro le pasaba esto. Jesús ya le había explicado que tenía que morir para salvar al mundo. Pero Pedro, y lo había dicho en muchas ocasiones, pero Pedro todavía no lo entendía. Pedro quería morir en vez de Jesús. Y más, no estuviéramos perdidos, no fuéramos salvos, ¿no es cierto? Solo Jesús, el Cordero inmolado, podría salvarnos, nadie más. Las religiones con sus cuentos han inventado diferentes caminos, diferentes dioses, han inventado dioses, profetas que les van a salvar. Solo Jesucristo es el único que tiene palabras de vida eterna. Solo Jesucristo murió como el Cordero sin mancha de una vez y para siempre, para labrar el camino a la vida eterna. Pero para ir a la vida eterna no es de brazos cruzados, no es así nomás. No. Es escuchando la palabra y poniéndola en práctica. Es aceptando a Jesús en nuestra vida y corazón para que Él la gobierne, para ser una nueva criatura. Por eso le presentamos en cada video la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo y se convierta en un verdadero hijo de Dios. La oración de fe hágala con todo su corazón, convirtiéndose en un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al 3er día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial,
por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso ser hijo de Dios. Ahora, leamos la palabra, busquemos ponerla en práctica, obedecerla. No seamos meros oidores. Oremos por eso, oremos por la palabra, oremos por cada circunstancia en nuestras vidas, oremos por ser fortalecidos por la palabra. Y vengamos a la iglesia. Allí en la iglesia seguimos predicando las verdades del Señor para seguir aprendiendo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, que en ella encontramos ese alimento espiritual que fortalece nuestras vidas, Señor. Y eso es bueno y es maravilloso. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por las abundantes bendiciones que cada día tú das a nuestras vidas, Señor. También te damos gracias por la iglesia, que la iglesia necesita de la unción de tu Espíritu Santo y de aprender a escuchar tu palabra, Señor, y ponerla en práctica para honra tuya y testimonio del mundo. También oramos por la familia, por padres, por los hijos, por nietos, por una generación que se levante con ganas de obedecer tu palabra, con ganas de poner en práctica tu palabra, Señor. Y tu Espíritu Santo nos ayude en esa labor, en ese trabajo, Señor. De igual manera, oramos por los discípulos, por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que se dan a la tarea de escuchar la palabra de Dios cada día, Señor. Bendice, Padre Santo, esta palabra, hazla germinar, que traiga una cosecha abundante de verdaderos hijos que escuchen y pongan en práctica la palabra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que otros conozcan también las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.